Hey, ¿qué tal? Estás en Notivinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Régimen culpa a la oposición por bajos salarios y promete recuperar el ingreso laboral. En un discurso desde el Palacio de Miraflores, el gordo tetón culpó a la oposición política de la falta de aumentos salariales durante más de 2 años en Venezuela. Aseguró que la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la oposición, no aprobó leyes para proteger los ingresos de los trabajadores y sus derechos laborales. El líder chavista apuntó específicamente contra el dirigente opositor Enrique Capriles, quien ha denunciado la ausencia de aumentos salariales en más de 600 días. También acusó a la oposición de dañar la economía venezolana y de ser responsables de la crisis económica que impide el incremento de los salarios. Maduro prometió que su gobierno buscará recuperar los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo, no detalló acciones concretas para abordar este asunto sensible. Ahora Maduro y sus jerarcas son inocentes, les faltan las alas para que sean angelitos. La promesa de Maduro llega en medio de más de un año de protestas de diversos sectores, incluyendo docentes, empleados públicos, pensionados y jubilados, exigiendo aumentos salariales. A pesar de encontrarse al final de su segundo mandato de 6 años, el presidente no anunció medidas concretas para atender las demandas laborales. Durante una entrevista con el periodista Ignacio Romonet, Maduro afirmó que estaban buscando fondos para aumentar los sueldos y salarios, pero no propició detalles sobre cómo se llevaría a cabo este proceso. En el mismo espacio, sugirió la posibilidad de no presentarse como candidato en las elecciones presidenciales. Vean los cínicos comentarios de Maduro y sus secuaces sobre el salario miserable en Venezuela en 2023. El año 2023 fue testigo de una serie de acontecimientos en Venezuela que pusieron de manifiesto la urgente necesidad de un ajuste salarial para los trabajadores. Desde principios de año, diversas protestas, especialmente en el sector educativo, han reclamado mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo, las solicitudes de los trabajadores han caído en oídos sordos, según denuncias por parte del gobierno de Nicolás Maduro. A lo largo de este periodo, el madurismo ha esgrimido una serie de argumentos que muchos consideran cínicos para justificar su inacción frente a las demandas salariales de los venezolanos. A continuación, destacamos los 8 comentarios más notables. Culpa de la guerra en Ucrania. En enero, el alcalde chavista José María Romero, de Guasdualito, Apure, argumentó que no se podía aumentar el sueldo de los maestros debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Alegó que las cuentas venezolanas en Rusia estaban bloqueadas, lo que dificultaba mejorar los salarios. Por las sanciones no hay plata. Diosdado Cabello, en enero, culpó a las sanciones económicas por la situación salarial del país, afirmando que los pagos estaban bajos debido a bloqueos y robos de la oposición. La cínica propuesta de Jorge Arreaza. En enero, el ministro Jorge Arreaza sugirió que bachilleres recién graduados podrían dar clases si los maestros se negaban, en medio de las protestas docentes. Iris Varela los llamó tarados. En febrero, Iris Varela llamó tarados a quienes criticaron al gobierno por su manejo en la situación salarial, defendiendo la preocupación del régimen por los ingresos de los trabajadores. Maduro está pariendo para pagar. En marzo, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López expresó que Maduro estaba teniendo dificultades para pagar los salarios, comparándolo con un parto en medio de las protestas de los maestros. Maduro pidió resistir. El 1 de mayo, Maduro instó a la resistencia ante la expectativa de aumento salarial, estableciendo un plan de emergencia que generó críticas por su ineficiencia. Maduro reconoció impacto de la corrupción. En la misma jornada del 1 de mayo, Maduro culpó a la corrupción dentro del gobierno y la industria petrolera por la crisis salarial, prometiendo sanear las empresas del Estado. Vielma Mora. Maduro sufre. En septiembre, el diputado chavista Jorge Gregorio Vielma Mora afirmó que Maduro sufre por no poder aumentar los sueldos, generando controversia en medio de la persistente crisis económica. El descontento de los trabajadores persiste mientras el gobierno busca explicaciones que no pueden convencer a la población. Mientras tanto, aún persiste la pregunta: ¿hasta cuándo será la espera por mejoras salariales? Régimen condiciona la celebración de elecciones al levantamiento de las sanciones. En un discurso pronunciado en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro delineó lo que vislumbra como un año de grandes retos políticos para Venezuela. Maduro reiteró su llamado al levantamiento de todas las sanciones por parte de Estados Unidos, como condición para la celebración de las elecciones presidenciales programadas para este año. El mandatario, acompañado de legisladores de la Asamblea Nacional elegida en 2020, insistió en la necesidad de elecciones libres de sanciones internacionales. Ellos hablan de elecciones libres en Venezuela. Claro que sí. 2024, claro que sí. Y nosotros decimos, elecciones libres en Venezuela. Sí, como siempre. Pero en esta oportunidad, elecciones libres de sanciones contra la economía, contra la sociedad, contra el país.
afirmó Maduro frente a los miembros del Parlamento presidido por Jorge Rodríguez. Maduro expresó su descontento con la falta de levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos sobre la economía venezolana, mencionando que solo se han otorgado algunas licencias, comparándolo con el antiguo modelo de la compañía guipuzcoana. Además, criticó el modelo que quiere imponer Estados Unidos y exigió que se levanten todas las sanciones sin condicionamientos ni chantajes. En octubre pasado, Estados Unidos flexibilizó algunas sanciones relacionadas con el sector financiero, petrolero y minero, principalmente en el comercio de oro venezolano. Sin embargo, según Maduro, estas medidas no son suficientes y la negociación política entre el oficialismo y la oposición, junto con la Casa Blanca, sigue un curso para definir aspectos clave, incluida la fecha de las elecciones presidenciales. A pesar de los acuerdos de Barbados en octubre pasado, la negociación política se ha estancado debido a la pendiente decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la inhabilitación de María Corina Machado y la necesidad de garantías electorales fundamentales acordadas durante las conversaciones. Intensifican labores de búsqueda de ingeniero chino desaparecido presuntamente en el Ávila. Las autoridades venezolanas han desplegado un operativo de búsqueda en el Ávila, Caracas, en un intento por localizar al ingeniero de telecomunicaciones chino Xiaobin Wang, desaparecido desde el sábado 6 de enero mientras planeaba visitar el Parque Nacional. El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, César Pera Sampueda, anunció en sus redes sociales la puesta en marcha de la operación. Según Pérez, los rescatistas se encuentran desplegados en el sector Sabas Nieves, abarcando áreas como Humboldt, Lagunazo, Pico Occidental y No Te Apures. Aparentemente la última comunicación del ingeniero con su familia fue el 6 de enero, cuando expresó su intención de visitar el Parque Nacional. Desde entonces, no se ha tenido más información sobre su ubicación. Xiaobin Wang, quien llegó a Venezuela en diciembre para trabajar con una empresa contratista de Movistar, tiene una estatura de 1,90 m y habla chino mandarín e inglés. En el momento de su desaparición, vestía una franela blanca, bermudas beige y zapatos deportivos blancos con negro, según informes de Punto de Corte. Mientras continúan las labores de búsqueda en el Ávila, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6CPC, ha iniciado pesquisas sobre el caso. Aunque no se han revelado detalles específicos, periodistas especializados en sucesos señalan que los detectives manejan varias hipótesis. Autoridades de Perú rescatan a más de 40 adolescentes que Banda del Tren de Aragua ofrecía a través de catálogo de WhatsApp. En una operación policial llevada a cabo en las primeras horas del domingo, agentes peruanos lograron rescatar a más de 40 adolescentes víctimas de explotación, desmantelando así la banda de Los Hijos de Dios, una facción perteneciente a la conocida y peligrosa agrupación Tren de Aragua. Las jóvenes, de edades comprendidas entre 12 y 17 años, eran prostituidas a través de un catálogo en la plataforma de mensajería WhatsApp. El operativo resultó en la detención de al menos 10 personas vinculadas con esta red delictiva y el allanamiento de 14 propiedades, incluyendo 4 discotecas en los distritos de San Martín de Porres, Callao y San Miguel. La banda delictiva, según las autoridades, reclutaba a jóvenes en Venezuela, ofreciéndoles empleos falsos en Perú. Las víctimas eran obligadas a realizar pagos superiores a $60 para ser trasladadas al país suramericano. Una vez en Perú, se les informaba que debían prostituirse para pagar los costos de sus pasajes, alimentación y otros gastos bajo amenazas de muerte y violencia contra sus familiares si se atrevían a denunciar la existencia de la red. Además de la explotación sexual, se reveló que algunas víctimas eran sometidas a torturas si se resistían a cumplir con las exigencias de los líderes de la organización criminal. Las autoridades peruanas han calificado este caso como un golpe significativo contra la trata de personas. La operación demuestra la colaboración efectiva entre las fuerzas del orden para abordar este tipo de crímenes y proteger a los más vulnerables de la sociedad. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.